Permítame, integro hasta ahora en Ámsterdam, Holanda, a Carlos Gustavo Arrieta. En el programa de la noche están los protagonistas de la noticia. Él es el agente de Colombia en el proceso de la Corte Internacional de Justicia. Doctor Arrieta, bienvenido al programa de la noche de NTN 24. Muy buenas noches a ustedes y muchas gracias por la oportunidad de explicarle al país lo que pasó hoy. Tras la decisión de hoy, ¿es la Corte Internacional de Justicia una instancia idónea e imparcial para dirimir las diferencias limítrofes entre Colombia y Nicaragua? Mire, yo creo que la Corte se equivocó además en materia grave. La Corte, por una parte, desconoció su propia decisión. La Corte modificó sus decisiones anteriores. La Corte decidió juzgar dos veces los mismos hechos. La Corte decidió darle a Nicaragua la oportunidad de probar nuevamente una cosa que no había podido probar en el primer proceso, de manera tal que yo creo que la decisión que hoy adoptó la Corte es una decisión muy censurable, y yo creo que esto lo que le pone de presente a Colombia es que no tiene las garantías que debería tener en este caso, porque no siento que hay un análisis objetivo e imparcial de las normas jurídicas. Señor Gustavo Arrieta, me gustaría que precisara algo. Usted dice que la Corte Internacional de Justicia se equivoca. ¿Por qué el Tribunal de la Haya no ofrece garantías? ¿Qué intereses tiene entonces? Mire, yo creo que es que la Corte tenía demasiadas ganas de entrar a conocer este tema. Y en el proceso las ganas pudieron más que el razonamiento. Cuando usted mira la manera como la Corte sustentó su determinación, me parece que los argumentos que plantean no son unos argumentos muy sólidos. Yo creo que no puedo decir que sea por favorecer a una parte, porque sería ir mucho más allá de lo que puedo, pero sí creo que la Corte, en su interés y su deseo desmesurado de llegar a pronunciarse sobre un tema que es de relevancia, se le olvidó que hay unos derechos de Colombia que no podía llegar a desconocer. Y ese afán de la Corte de conocer, como usted dice, en este caso, ¿a qué cree que puede responder? Pues mire, yo no podría decir a qué responde. Lo que pasa es que sí hay muchos hechos aquí que son de una gran importancia. Mire usted, por ejemplo, el hecho que el voto de la Corte fue absolutamente dividido, 8 contra 8. Nicaragua no obtuvo más votos a favor que Colombia. Nicaragua obtuvo, las tesis nicaragüenses tuvieron exactamente los mismos votos que las tesis colombianas. Lo que pasa es que el voto del presidente es un voto preponderante. Pero aquí no hubo ni una victoria, digamos, arrolladora, ni mucho menos. Al contrario, esto se decidió menos que por un photo finish. Se decidió fue por un tecnicismo del reglamento. Usted, como agente del Estado, es decir, como la voz de los colombianos en este pleito, ¿cómo califica esta decisión? ¿Para usted fue un fallo político o realmente fue jurídico? Mire, yo creo que es un fallo que jurídicamente no está bien sustentado. Yo creo que la Corte, como decía, tenía demasiadas ganas de entrar a conocer ciertos temas de la plataforma, porque son temas debatibles, controvertibles, interesantes desde el punto de vista legal. Y en su afán de hacerlo, pues digamos, pasó por encima de sus propias decisiones, y yo creo que de alguna manera actuó de una manera que me parece que no es balanceada. Yo creo que el solo hecho de que haya habido una división como la hubo, 8 a 8, repito, no porque Nicaragua ha tenido más votos que Colombia, tuvo exactamente los mismos, los argumentos de Nicaragua y Colombia tuvieron exactamente el mismo peso ante la Corte, sino simplemente por cuenta de un tecnicismo, pone de presente la enorme debilidad política y jurídica que tiene esta decisión de la Corte. Esta ya es la segunda decisión de la Corte Internacional de Justicia que genera controversia y a la vez que pues, ha sido adversa para Colombia. ¿Qué riesgos enfrenta el país en este momento y qué implicaciones tiene que estos jueces sean los mismos que entren a decidir nuevamente sobre las ambiciosas pretensiones territoriales que continúa teniendo Nicaragua?
Es que usted lo ha puesto de presente. Me parece que aquí no hay unas garantías claras de estabilidad y objetividad y de respeto al debido proceso para Colombia. Me parece que la manera como se produjo esta decisión llama la atención sobre eso. El contenido también habla la atención sobre eso. De manera que creo que Colombia, digamos, no tiene sus derechos adecuadamente protegidos ante la Corte Internacional de Justicia. Y por eso me parece que la decisión del presidente de no comparecer es una decisión sensata y que protege los derechos de los colombianos. Doctor Arrieta, ¿cuándo conoceremos si la Corte seguirá entregándole más territorio marítimo a Nicaragua? ¿Cuánto tiempo está estimado que durará este pleito? Mire, es un pleito que debe durar aproximadamente 1 o 2 años. El hecho de que no comparezca una de las partes puede agilizar un poco el trámite, pero en todo caso yo creo que esto es una decisión que no se debe dar en ningún caso antes de 1 año o año y medio y que se debe demorar, calculo que aproximadamente unos 2 años o 2 años y medio. Me gustaría que usted le explicara a los colombianos y a nuestros televidentes en el continente americano qué significa la no comparecencia de Colombia ante la Corte y qué implicaciones tiene esta decisión. Mire, la no comparecencia es una posición política. Es una posición política donde se le dice a la Corte, sabe que en este momento no confío en usted. Colombia además había dicho muy claramente a la Corte que no tenía jurisdicción, que no tenía competencia. De tal manera que la posición que adopta Colombia es una posición que se fundamenta en lo que ella misma ya había dicho, es decir, la inexistencia de competencia de la Corte y además, en este caso particular, la inseguridad que le genera una decisión tomada en las condiciones tan precarias como estas. ¿Qué quiere decir eso? Naturalmente, el proceso continuará sin la participación de Colombia. La Corte tiene la obligación de ser objetiva, de imparcial y de escuchar todos los puntos de vista, de analizar todas las posibilidades. Colombia es posible que de todas maneras presente ante la Corte algunas consideraciones jurídicas. Eso se estila cuando un país no comparece. Pero, como le digo, el proceso continuará sin la presencia de Colombia. ¿Por qué hasta ahora y no antes el Estado colombiano tomó esta decisión de comparecer ante el Tribunal de la Haya, una corte que ustedes aseguran pues no está ofreciendo las garantías? Porque precisamente lo que se tenía era la expectativa de que la Corte produjera una decisión conforme a derecho, balanceada, equilibrada, respetando sus propios precedentes. Lo que en este caso nos angustia sobremanera y no nos da confianza es que la Corte adopta una decisión sin fundamento, donde desconoce sus propios antecedentes, donde permite que se cambie un fallo que ella había tomado, donde se le da a Nicaragua una nueva oportunidad a la que ya la Corte le ha dicho que no. De tal manera me parece que frente a esta determinación lo que hay es un mensaje muy complejo y muy difícil que genera toda clase de inseguridades en el equipo colombiano y que debe generar inseguridades en el país. En este caso sí se justifica precisamente por la manera como la Corte tomó la decisión y por lo que dijo no comparecer. Antes seguíamos confiando, seguíamos creyendo en el Estado de Derecho, seguíamos creyendo en una Corte que iba a actuar conforme a su propia jurisprudencia y sus propios antecedentes, pero en este caso lo que nos demuestra la Corte es que pues no podemos confiar ni en sus propios antecedentes ni en sus propias decisiones, que le está dando unas oportunidades a Nicaragua que no tendría por qué tener, porque ya se las habían negado, de manera tal que existe todo el fundamento para que en este momento Colombia se declare desconfiada de la Corte y no comparezca. Pues claramente queda, digamos, explicada esa posición del gobierno nacional y queda claro también que el presidente perdió la confianza en la Corte Internacional de Justicia. Viendo las cosas hoy en perspectiva, doctor Carlos Gustavo Arrieta, ¿no cree usted que fue un error no haber tomado esta decisión antes? Oh, no, en lo más mínimo. Y tan no es un error que mire usted lo que le decía hace un momento, es que esto fue una decisión 8-8. Y una decisión 8-8 quiere decir que la posición jurídica de Colombia era muy fuerte, muy bien fundamentada. Si usted analiza los salvamentos de voto de esos 8 magistrados, son muy fuertes en contra de la Corte y muy sólidos en defender la posición que ha manejado Colombia. Colombia está perdiendo esto no porque no le hayan dado la razón,
Colombia lo está perdiendo por un tecnicismo en el reglamento de la Corte que hace que el voto del presidente sea preferente, pero no porque los argumentos de que Nicaragua hayan prevalecido. Y esto es muy importante que lo tenga en cuenta el país. Y eso es una razón más para que precisamente el país tenga desconfianza y se justifique una decisión de no comparecer. Porque ¿cómo es posible que la Corte asuma competencia, tome una decisión de semejante relevancia sobre la base de un voto que apenas es preferente? Porque no es, repito, ni siquiera que Nicaragua hubiera obtenido más votos que Colombia. Los argumentos de Colombia fueron sólidos, serios, y así lo reconoció la mitad de la Corte. Lo que pasa es que como el presidente no lo reconoció, pues el voto del presidente tiene un factor dominante aquí. ¿No comparecer ante el Tribunal de la Haya blinda a Colombia en este momento de perder más territorio? No, mire, no comparecer no nos blinda de nada. Bien, la Corte puede continuar con su determinación, bien, con su proceso, y puede tomar una determinación. En últimas, yo creo que Colombia tiene unos argumentos muy fuertes y hay unos hechos y unas consideraciones jurídicas que la Corte tiene que tener en cuenta y que van a llevar a que muy posiblemente las tesis colombianas triunfen de todas maneras. Pero es muy claro que el hecho de no comparecer no nos blinda, como el hecho de comparecer tampoco nos hubiera blindado. Pero yo creo que desde el punto de vista político es una decisión lógica, porque es que lo que le estamos diciendo a la Corte es, mire, Corte, nosotros entendemos hasta cierto punto, sabemos que puede haber divergencias en el análisis del derecho, pero esto que usted está haciendo en este caso es tan absolutamente inusual que simplemente está rayando en el borde de lo inaceptable, y por eso Colombia toma la decisión de no seguir compareciendo. Doctora Arrieta, finalmente podría uno concluir entonces que Colombia entonces está en una sin salida, y lo digo interpretando sus declaraciones, porque al comparecer ante la Corte ustedes dicen que no hay garantías, y si deja de comparecer, como lo decidió el presidente Juan Manuel Santos, eso tampoco blinda a Colombia frente a este fallo adverso. ¿Estamos en una sin salida? Pero mire, yo creo que lo que usted dice es cierto. De todas maneras, aquí hay una situación que no tiene salido. Pero sí hay una cosa bien relevante que no podemos olvidar, es que Colombia en este momento tiene la autoridad moral. La autoridad moral para decir, mire, yo me defendí, planteé mis argumentos fueron sólidos. Nicaragua no ganó. Un tecnicismo de la Corte fue lo que ganó. Y eso le da a uno la autoridad moral para asumir la posición que adoptó. En Ámsterdam, Holanda, le agradezco a Carlos Gustavo Arrieta. Él es el agente de Colombia en el proceso de la Corte Internacional de Justicia, la voz de los colombianos en este pleito que genera noticia hoy en el continente americano. Doctor Arrieta, muchas gracias por haber estado con nosotros. A ustedes muchas gracias por la oportunidad y espero que me ayuden a que el país entienda muy bien esto, porque ha sido un proceso muy importante para Colombia, una decisión muy importante para Colombia y un golpe muy duro para todos los colombianos sin justificación jurídica alguna. Y eso es lo que queremos hacer, explicárselo a todos nuestros televidentes a esta hora de la noche. Vuelvo con nuestro panel de invitados, regreso con Juan Daniel Jaramillo, abogado internacionalista. Juan Daniel, ¿qué sentido tiene para usted de esta decisión que ha tomado el presidente Juan Manuel Santos? Dejar de comparecer ante el Tribunal de la Haya, si independientemente de que Colombia comparezca o no, la decisión definitiva la van a tomar, y según ha dicho el doctor Arrieta, tampoco pues, nos blinda ante una decisión adversa. Aquí debo hablar no como abogado internacionalista, sino como colombiano. Y aunque la decisión del presidente Santos es tardía, debe estar rodeada por el apoyo cerrado y total de todos los colombianos, porque se trata de defender nuestro territorio en contra de las pretensiones de nuestro vecino centroamericano. Y el origen de todo esto es una sentencia ilegal, una sentencia incongruente que se dictó el 19 de noviembre de 2012 y sobre la cual la respuesta de Colombia fue mal articulada, mal planeada, mal estructurada,
por el agente de Colombia, Carlos Gustavo Arrieta, y el coagente Manuel José Cepeda. Aquí hay que tomar responsabilidades. Esta costumbre colombiana de diluirlas y de que no aparezcan debe desaparecer. Aquí hay responsables claros que deben presentarle cuentas al país y son el agente Arrieta y el coagente Cepeda por una defensa deficiente de los intereses colombianos. Profesor Patiño, ¿cuál es su opinión frente a la decisión que ha tomado el gobierno nacional? ¿Para usted es pertinente? Y también le pregunto si fue tomada a tiempo o si por el contrario ha sido tardía. Con todo respeto de la opinión del doctor Jaramillo, yo creo que el gobierno nacional se equivoca cuando decide retirarse en este momento de la Corte Internacional de Justicia, porque el proceso va a continuar sin la presencia de Colombia y eso le otorga garantías a Nicaragua para voltear o para tener un fallo favorable a su condición y a su demanda. Y obviamente el hecho de que Colombia no esté, pues hace que se convierta prácticamente en una defensa imposible de realizar o imposible de ejecutar. Ahora, independiente de las diferencias, yo sí creo que es importante subrayar esto. El Estado colombiano requiere, por un lado, construir una unidad política nacional importante de todos los sectores políticos frente a este tipo de situaciones, y además quiero plantear un elemento y quiero insistir en esta perspectiva, es que lo de Nicaragua es muy importante como precedente frente al resto de las fronteras marítimas y frente al resto de las fronteras terrestres. Y esto incide en una cosa que es clave: el Estado colombiano siempre ha estado en mora de establecer una política de defensa de fronteras real, tanto jurídica como militarmente, como institucionalmente, en la presencia del Estado en las fronteras. Y este es un llamado de advertencia absolutamente contundente a que el Estado articule de manera veraz y de manera efectiva una política real de defensa de fronteras que el día de hoy no existe. Vamos a hacer una primera pausa a comerciales. Cuando regresemos estaremos nuevamente con Juan Daniel Jaramillo, respondiendo pues a los planteamientos que hace el profesor Carlos Patiño. Son dos ángulos opuestos de análisis que hemos querido presentarles el día de hoy. Voy a leer algunas de las opiniones de nuestros televidentes frente a las preguntas que les hemos hecho hoy. ¿Qué opinan ustedes de las decisiones que ha tomado el gobierno colombiano ante fallos de la Corte Internacional de Justicia que favorecen a Nicaragua? ¿Consideran ustedes que se dan a tiempo o han sido tardíos? Vamos a leer algunas de las opiniones que llegan a las cuentas de nuestro equipo periodístico. Rubén Villa dice lo siguiente: algo tarde, esa reacción negativa debió ser expresada de manera inmediata al darse el fallo. Fausto Moreno afirma lo siguiente: la falta de una política internacional clara lleva a situaciones como la que estamos viviendo. Finalmente le damos una más. Manuel González dice hasta ahora tardíos y sin argumentos, porque el simple hecho de haber ido a la Corte Internacional de Justicia a contestar la demanda, con solo eso aceptamos su competencia. Vamos a una primera pausa, comerciales. Ya regresamos a este programa de la noche. Ya regresamos con La Noche.